Bien, ya tratamos el caso de valores propios reales distintos de discriminante positivo y es el turno ahora de el caso de valores propios complejos, ¿no? El caso de discriminante negativo. Acá vamos a tener tres subcasos de foco estable e inestable y el de el centro. Bien, entonces tenemos aquí los posibles diagramas de fase. Primero, em, podríamos tener lo que son focos, que básicamente va a exhibir un comportamiento de espiral, y el centro, que van a ser circunferencias o elipses concéntricas, ¿no? Es un comportamiento periódico. A la vez, estas espirales pueden ser estables o inestables, y eso simplemente quiere decir que em, la convergencia, en el caso estable, la convergencia va a ser de la espiral hacia el estado estacionario que sigue siendo acá el centro. Como vemos, es exactamente lo que está pasando, ¿no? Dada una trayectoria, esta de manera espiral va acercándose y en el infinito, para t igual a infinito, va acercándose hacia el origen que es el estado estacionario, ¿no? Y el otro comportamiento es el inestable, en el que vamos más bien a partir cerca, cerca del estado estacionario del origen, y luego la espiral va a estar creciendo y cada vez alejándose más del origen. ¿Bien? Sin embargo, hay una variable más, que es el sentido de la rotación. Notemos que en este caso, en el primero, la rotación es en el sentido antihorario, ¿no? En el sentido contrario a la de las manecillas del reloj. Y en el segundo caso, la rotación es horaria, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj. En el caso del centro, como estamos viendo tenemos elipses concéntricas, la rotación es antihorario. Bien, entonces ahí tenemos eh, ilustrado algunos casos particulares. Vamos a tener un foco estable cuando la parte real del valor propio es negativa, inestable cuando la parte real es positiva, y un centro cuando la parte real es nula. Bien, entonces puede ser foco o centro, y si es un foco puede ser estable o inestable. Los focos y y los centros tienen un sentido de rotación siempre, que puede ser horario o antihorario. Eso se puede determinar, el sentido de la rotación, por el signo de este, este término. Recordemos que en el sistema, la matriz del sistema tiene entradas A11, A12 y A21, A22. Entonces lo que hay que hacer es tomar la diferencia entre A21 y A12. Esta diferencia va a tener un signo, va a ser un valor numérico que va a tener un signo, va a ser positivo o negativo. Si es positivo, el sentido será horario, y si es negativo, el sentido será antihorario. Em, Cuando tenemos valores propios complejos, de hecho se puede demostrar, es imposible que esta diferencia sea nula, sea igual a cero. Eso nunca va a ocurrir. Eso se puede demostrar, pero no es tan difícil, pero lo vamos a dejar como un enunciado nada más. Bien, entonces veamos el ejemplo. Ya hemos trabajado esto anteriormente. Ya hemos resuelto, ¿no? esta, este sistema de dos homogéneas. Y aquí podemos aplicar la misma idea, ¿no? La traza es la suma, acá menos 2, ¿no? La misma idea para la clasificación. El determinante es menos 1 por menos 1, que es 1, y le vamos a restar menos 4. Restamos 4,
Si le restamos menos 4 es como sumar 4, ¿no? Y eso es 5. Y bueno, al calcular el discriminante, vamos a encontrar el cuadrado de menos 2, que es 4, menos 4 veces el determinante, que es 5. Bien, ahí está. Entonces, acá la respuesta es menos 16, que es negativo. Bien, a ver, de esta información, entonces, sabiendo que el discriminante es negativo, los valores propios son complejos conjugados. Y como la traza es negativa, recordemos que la traza nos da el signo de la parte real. Como la parte real es negativa, estamos en un foco estable. Entonces, esta información nos dice que es un foco estable. Y ahora solamente falta determinar la rotación. Como habíamos visto antes, la rotación viene de tomar la diferencia entre estos dos. 1 menos menos 4. Entonces, para la rotación, hacemos 1 menos menos 4 y eso nos da 5, que es positiva. Como la rotación es positiva, tenemos sentido antihorario, ¿no? Como este parámetro sale positivo, el sentido debe ser antihorario. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a dibujar? Aquí lo que necesitamos hacer es dibujar espirales convergentes, pero en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ojo, si decimos espirales convergentes, hay dos opciones que podríamos dar. Aquí tenemos una espiral convergente y acá otra espiral convergente, ¿no? Con las flechas hacia el origen. De hecho, esto es lo que está ocurriendo en este caso, espirales convergentes. Así, espirales convergentes. El otro caso es, uno podría dibujar la espiral de este lado, ¿no? Pero ese es justamente, este sería el caso de eh, eh, foco estable, pero horario, con la rotación en el sentido horario. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que es antihorario y por lo tanto el diagrama de fase se podría dibujar de esta manera, ¿no? Con las flechas convergiendo. Es decir, si la condición inicial fuera este punto, esa sería la trayectoria. Si fuera este punto, esta sería la trayectoria. Con este punto vamos a tener una trayectoria adicional. A eso nos referimos con un foco estable de rotación antihoraria. Y bien, hay otros parámetros que dependen de los vectores propios, pero en el cual ya no vamos a ahondar más. Pero la espiral podría estar ovalada o estirada en una dirección más que en otra, ¿no? Eso de hecho depende de la parte real e imaginaria del vector propio, de los vectores propios, pero ya no vamos a ahondar mucho más en ello. Acá tenemos el ejemplo del graficador. Para ver exactamente cuál es la respuesta, tenemos aquí el graficador en donde tenemos el mismo sistema, está arriba en la parte superior izquierda. El sistema es derivada de x igual a menos x menos 4y, y derivada de y es x menos y. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a generar trayectorias, ¿no? Hacemos clic en un punto, esa sería la condición inicial, y ahí vemos la trayectoria que se genera. Se genera una trayectoria que es una espiral que converge y lo hace rotando en sentido antihorario. Eso es exactamente lo que estábamos buscando. Bien, y esa convergencia puede ser de varias formas, ¿no? Quizás en este caso nos está saliendo una convergencia con las espirales estiradas más en el sentido horizontal que vertical, ¿no? Inclusive esto podría ser estirado en un sentido oblicuo.
em, pero eso no vamos a ahondar en cómo obtener esa, ¿no? esa característica, ¿no? Basta con saber si es espiral o centro, si es estable e inestable, y bueno, la rotación, que es algo adicional que se está tratando de demostrar. Bien, no cómo se estira, en qué eje se está estirando más o menos, ¿no? Y también la velocidad a la cual converge, ¿no? Porque espiral podría estar dando más vueltas antes de llegar al, al origen, en este caso no da tantas, ¿no? Pero bueno, esos son detalles adicionales que se pueden investigar, pero que no va a ser necesario estudiar o ahondar. Bien, acá tenemos un ejemplo más. Nos piden clasificar la singularidad de este sistema y esbozar el diagrama de fase. En este caso tenemos, ¿no? Vamos a ver aquí la traza. En este caso tenemos traza igual a 0, determinante igual a 1 y por lo tanto el discriminante es 0 al cuadrado menos 4 por 1, que es menos 4, ¿no? Negativo. De aquí sabemos que esto va a ser un centro. Bien, podemos volver también a la clasificación solamente para cerciorarnos de eso. En efecto, aquí está el primer caso que vimos, era discriminante negativo y teníamos traza negativa, por eso teníamos un foco estable. Y ahora en este caso tenemos discriminante negativo pero traza nula, por eso tenemos un centro. ¿Bien? Entonces tenemos el centro y nos gustaría también saber el tipo de rotación. El tipo de rotación que va a tener. Bueno, otra vez tomamos aquí y restamos esto menos esto. Menos 1, menos 1. ¿No? La rotación es A, 2, 1 menos A, 1, 2. Eso es menos 1, menos 1. Y eso es igual a menos 2, que es negativo. Y como es negativo, entonces es un centro en sentido. Es un centro de sentido horario. Bien, entonces, ¿cómo graficaríamos este diagrama de fase? ¿Cuál va a ser el comportamiento? Entonces, el centro, recordemos que deben ser circunferencias o elipses, quizás oblicuas. No tenemos todavía muchas herramientas, ni vamos a ahondar demasiado en ese tema, pero podemos imaginarnos, ¿no? Em, Quizás circunferencias concéntricas. Ese es el centro, circunferencias concéntricas en sentido horario. Entonces, las flechas van en ese sentido. Eso quiere decir que si tuviéramos una condición inicial, digamos, en este punto, la solución es periódica porque a medida que t va avanzando, esto es lo que va a pasar con la trayectoria y va a regresar al punto de inicio y va a seguir dando vueltas, ¿no? En ese sentido, es una solución em, periódica. Acá también tratamos de dibujar otra trayectoria, otra circunferencia concéntrica al origen, ¿no? Y así sucesivamente podríamos graficar más trayectorias. Todas las trayectorias, como el tipo de singularidad es un centro, van a ser concéntricas. ¿Bien? Y como el sentido es antihorario, las flechas tenemos que ponerlas de esta manera. Por ejemplo, es muy conocido que en el caso de los sistemas del tipo depredador-presa, en el que se está modelando la población de un depredador y de una presa, muchas de las soluciones son periódicas, ¿no? Quiere decir que a medida que el tiempo evoluciona, las poblaciones pasan por eh,
algún tipo de periodicidad de máximos y mínimos, ¿no? Cuando el depredador llega a su población máxima, eso hace que la presa disminuya su población al mínimo y por la escasez de presa, la población máxima de depredadores baja otra vez, ¿no? Y llega a ser mínima, lo cual permite que la presa se reproduzca y aumente su población a máxima. ¿Ven? Es algo parecido a lo que ocurre en este caso. De hecho, esta es en este caso particular, este es una representación bastante fiel de de las trayectorias. En este caso no van a salir elipses, podrían ser elipses, ¿no? El centro podrían ser elipses concéntricas también, así en algún sentido, ¿no? De rotación. En este caso no lo es por el tipo de ecuación eh, diferencial que se tiene, ¿no? El tipo de ecuación diferencial obtenida en este caso. Vamos a tratar de ver por qué son circunferencias en este caso. No es muy complicado. Esto es como un adicional, como una observación. Notemos que el sistema es derivada de x respecto de t igual a y derivada de y respecto de t igual a menos x. Entonces, si dividimos esto entre esto, dividiendo, nos queda derivada de y sobre derivada de t dividido entre derivada de x sobre derivada de t igual a menos x sobre y. Pero ahora, cancelando derivada de t, obtenemos que la derivada de y respecto de x es menos x sobre, sobre y. ¿Bien? Entonces, de hecho, esto viene de multiplicar. Si multiplicamos nos queda y de y igual a menos x de x. Y ahora pasando este término al otro lado, obtenemos x de x más y de y igual a 0. Si multiplicamos por 2, también nos queda así. 0 por 2 es 0. ¿Y de dónde viene este dx, 2x y 2y con el dx y dy? De hecho, viene del diferencial total de la función x cuadrado más y al cuadrado. Diferencial total de x cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Quiere decir que esto viene de curvas de nivel de la forma x cuadrado más y al cuadrado igual a una constante que va a tener que ser positiva. En efecto, las gráficas de x cuadrado más y al cuadrado igual a una constante positiva son justamente estas. Entonces hemos integrado el sistema y básicamente estamos viendo las soluciones como relaciones de x y y. Eso es lo que estaba pasando en este caso. Bien, y por eso se veían de esa forma. Pero no necesariamente son de esa forma, ¿no? A veces pueden ser elipses, pueden ser más anchas de un lado que del otro, pueden ser oblicuas, etcétera. ¿Bien? Entonces ahí no vamos a quedar. En la siguiente parte vamos a ver los nodos propios.